Digital 15, la señal que conecta. Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene el honor y el placer de recibir a un prestigioso profesional de la medicina, un hombre, como se le dice comúnmente en el pueblo, fajao, porque no solamente es doctor, doctor como profesión central, pero es cirujano general y también vascular con especialidad en pie diabético. Al margen de eso, es jefe de servicio del Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Moscoso Puello. También es docente. Tiene muchas vertientes muy interesantes y que habla de su vocación por la medicina y por su ayuda a los demás. Porque es un hombre joven, pero ya tiene años suficientes como para que traiga esa ética y ese compromiso del médico con la sociedad. Me refiero al doctor Juan Vicente Méndez. Doctor, un placer contar con su presencia. No, gracias, Rafael, por la invitación y ver cómo podemos aportar a orientar a la población dominicana con relación al tema a tratar, que es pie diabético. Sí, vamos a tratar el pie diabético, pero cuando yo leí su currículum, digo, pero ¿qué hacemos? Porque si nos metemos en lo vascular y nos metemos en las operaciones, en la cirugía y cosas, nos perdemos. Vamos primero a entrar con el pie diabético, que es una enfermedad o una qué de la diabetes. Sí, correcto. Mira, para hablar de pie diabético tenemos que hablar primero de diabetes y la acción es que según la IDF, que es la institución internacional de manejo, la IDFUC también y la ADA, que son la Asociación Americana de Diabetes, proyectan que actualmente la enfermedad no infectocontagiosa más terrible, que más complicaciones produce, es la diabetes. Y actualmente en el mundo existen unos 537 millones de pacientes que debutan con diabetes. Esto tiene un incremento de un 46% en América Central, en América, sobre todo para la parte de Norteamérica, y para el área de Centroamérica un incremento de un 46%. Las cifras son, a partir del año 2021, teníamos alrededor de 31 millones de pacientes diabéticos que debutan con diabetes a nivel de América Central. Y en otros países como África y Sudáfrica la cantidad es enorme. Por eso se define que diabetes es la enfermedad que más nos está afectando desde el punto de vista de pronóstico, de resultados, de fracasos en el tratamiento. Y como condición básica, una de las complicaciones es el pie diabético. Correcto. Pie diabético es... Antes del pie diabético, de la definición, sí. ¿Qué dicen las estadísticas sobre la diabetes en República Dominicana? Sí, correcto. Nosotros tenemos un censo que corta en el año 2022. Tenemos 11.334 millones de personas aquí en República Dominicana. Eso tiene que ver mucho también con los extranjeros que tenemos. Pero cuando vamos a frecuencia y prevalencia de diabetes, según el último censo del INDEM, tenemos 13.7% de la población dominicana que es diabético. Eso se está hablando de 1.300.000, 1.300.000 pacientes y estamos cortos. De estos, por eso le llegan los 400.000. Exactamente. Y de los prediabéticos, casi un 12.5, 13%. Cuando usted suma los prediabéticos y los diabéticos, estamos hablando de un 25%. Es una enfermedad que está afectando mucho la
la calidad de vida del dominicano debido a que nosotros tenemos una influencia, una transculturalización muy amplia de que no hacemos ejercicio, que tenemos mucha dieta rica en carbohidratos y que comemos mucha harina, mucha azúcar y mucha sal. Esos componentes afectan también la dieta y esto genera en el paciente la obesidad. 19% de la población dominicana y subiendo es obeso. Y esto aumenta la cifra de diabetes tipo 2, que es la que hermano está afectando. Sí. Entonces, como complicación... Diabetes tipo 2, hay dos tipos de diabetes, Sí, correcto. ¿verdad? ¿Hay una que es más maligna que otra? Sí, claro. Las complicaciones de la tipo 1 Ajá. y la tipo 2 debutan al final con complicaciones crónicas y complicaciones agudas. Las crónicas son las más terribles. Una de ellas es la retinopatía, es decir, la causa más frecuente de ceguera. Esto es ceguera, Esto correcto. es diabetes y la causa más frecuente de insuficiencia renal es la enfermedad renal diabética. Es decir, el paciente diabético entra en falla renal si no se cuida. En el 1, en la diabetes 1. No, en los dos. En los pero dos. básicamente sí, porque la diabetes 1 es la juvenil, es la que depende de insulina. Correcto. El paciente obeso que desarrolla diabetes tipo 2 generalmente o va a insulina o va a hipoglicemiante oral. Ahora bien, Perfecto. pie diabético es toda lesión, ulceración o herida en un pie en un paciente que debuta con diabetes que tiene daño microvascular Pero o una diabetes neuropatía 2, diabética. la mellitus, No o importa, en las dos, cualquiera en de las dos. Perfecto. Ese pie diabético es una entidad que a nivel mundial genera 1 millón de muertes al año por pie diabético. Solamente 1 millón de pacientes mueren en el mundo. Es decir, pie diabético mató más gente que el COVID. Y no le estamos dando la importancia que tenemos que darle a la parte de pie diabético en cuanto a la prevención. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Yo creo, desde mi punto de vista, hay un Sí. asunto cultural Es correcto. que bien se manifiesta con lo que usted habla de la alimentación, pero yo creo, desde mi punto de vista, que hace falta educación, orientación, información desde el Ministerio de Salud, pero también, por ejemplo, las instituciones que se encargan de asociaciones, por ejemplo, Sí. sobre todo en los últimos tiempos. Para mí, como periodista, yo durante muchos años cubrí la Asociación Médica Dominicana y cubría todo lo que era el área de salud. Luego, veo en estos tiempos como un desinterés de muchos de los dirigentes de las instituciones o de los sindicatos y de las asociaciones médicas. No van a orientar, no van a ayudar y creo que ese otro fallo. ¿Qué te digo? Nosotros estamos en los procesos de enseñanza dentro del hospital, formando recursos, tanto a nivel de posgrado como grado en el hospital. Y yo soy de los que creo que sí, que tiene mucha razón la parte que tú dices, porque las asociaciones médicas, las sociedades médicas especializadas, tienen que llegarle a la gente desde el punto de vista de sus miembros, hacer impacto a nivel de las comunidades, para que las personas que ya debutan con un pie diabético, es un 15% de los pacientes diabéticos que debutan con un pie diabético, ¿y qué refleja pie diabético? El descontrol metabólico, es decir, azúcar no controlada, y la punta del iceberg es el pie diabético. Es decir, que cuando un paciente diabético hace un pie diabético, es un paciente que tiene retinopatía, que tiene daño renal y que tiene enfermedad coronaria. ¿Y cómo se manifiestan esas tres afecciones a nivel de síntomas? ¿Cómo una persona, yo Sí, tengo diabetes, correcto. pero cómo me doy cuenta que voy camino hacia el pie diabético? No, la expresión de pie diabético se establece cuando el paciente diabético no controla su hemoglobina glucosidada, es decir, la hemoglobina A1C. Esa es la que le llaman la histórica. Exacto. Cuando usted tiene la hemoglobina glucosidada y la mantiene dentro de los parámetros normales, sus niveles de complicaciones y la tasa de complicaciones disminuye. No solamente la glicemia, sino la hemoglobina glucosidada. ¿Qué nos dice a nosotros? Que es lo que usted come, cómo usted está controlando su azúcar. Entonces, una vez que ya Esa tenemos... uno no debe pasar de 6.5 según el rango. Correcto. A partir de ahí te cae. Exactamente. Y la otra no debe pasar de 100. Correcto, mantenerla en la sangre. En la sangre, la central, que esa es la glicemia central. Ahora bien, cuando se habla de proyección de mortalidad en pie diabético, eso es algo muy importante porque nosotros tenemos en el país más de 435,000 pacientes diabéticos que no saben que son diabéticos. Mueren alrededor de 9,000 pacientes diabéticos al año por efecto de la diabetes, complicaciones de la diabetes. Mueren
¿Dónde esos 9.000? A nivel, a nivel aquí. nacional, a nivel nacional, Y, claro. y me impactó el hecho de que usted dice que las amputaciones se manejan entre 6.000 y 7.000. Y 7.000 amputaciones, Señores, sí. esto es impactante, pero es preocupante. Anualmente, de 6.000 a 7.000 personas de las que sufren diabetes tienen amputaciones. Él ampliará esos temas, porque también tiene unos programas muy interesantes y diríamos que modernos, que están, gracias a Dios, ayudando a eso. Pero eso no es un escándalo, Sí. de 6.000 a 7.000. En los hospitales donde nosotros trabajamos, a partir del programa de implementación de una tecnología de aplicación cubana, que es el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante, es una molécula, es una proteína de 52 aminoácidos que se inyecta, es la única del mundo que se inyecta dentro de la lesión. Esto es una proteína que tiene Va directamente al pie. se inyecta sobre el área de la úlcera y va a producir un proceso de neogeneración de vasos sanguíneos, es decir, aumenta los niveles de angiogénesis de los vasos sanguíneos, protruyen a través de la herida y hace que la fase de cicatrización sea mucho más rápida. Ese programa se llama PAIPUT, está dentro del Hospital José María Cabral Ibáez y nosotros en el Moscoso Puello. Y Moscoso Puello. Y nosotros hemos salvado más de 1.500 extremidades desde 2019 hasta la fecha. Nosotros siempre cuando nos entrevistan decimos que ese programa debe de llevarse a cada rincón del país, pero sobre todo prevenir esa terrible complicación que es pie diabético, porque la asociación de neuropatía, es decir, el daño que tiene el diabético por efecto de su nivel de solvitol y de galactatior, que son alcoholes que dañan el nervio del diabético, entonces a partir de ahí hace una úlcera que se llama neuropática, neuroisquémica o isquémica. Cualquiera de las tres es mala. Entonces el paciente cuando se amputa tiene una mortalidad que es algo terrible, es decir, es muy elevado. Muy elevado. Cuando usted amputa a un paciente diabético, que es un paciente que está normalmente muy joven, entre 51 y 60 años, es el trabajo que hicimos, que presentamos en Cuba y en México, tiene una mortalidad asociada a la amputación en el primer año de un 30%. A los 3 años, un 50%. Y a los 5 años, un 70%. Es decir, que usted deja de ver el paciente diabético, pero es porque se muere. Yo no quiero alarmar a la ciudadanía, a la gente que nos sigue, pero en verdad que es algo muy alarmante y que la gente debe poner mucho de su parte para, a partir de ahora, el que no lo ha hecho, tenga la intención de prevenir lo que es la diabetes y luego las afecciones que vienen, pero sobre todo ese pie diabético. Usted trajo unas imágenes, ¿eso va en este momento o va al final? Al final. Al final, perfecto. Hablábamos de los síntomas, la prevención, ¿qué se hace? O sea, yo prevengo con la alimentación, diríamos, y eso para no caer en diabetes. En pie diabético, y sobre todo en diabetes, hay un cambio de conducta desde el punto de vista higiénico-dietético. El paciente tiene que educarse en cuanto a su forma de comer. Nosotros comemos extremadamente muchos carbohidratos, no hacemos ejercicio, la carga bacteriana, la carga infecciosa, el estrés, el sobrepeso hace que nosotros debutemos. Las bebidas, muchas bebidas de muy mala calidad, afecciones pancreáticas que son propias de los pacientes alcohólicos y otro tipo de situaciones que son hereditarias, que también la diabetes tiene un gen. Eso le iba a preguntar. Hay una parte que es genética que tiene que ver mucho con la herencia en los pacientes. Entonces todo esto, pero tratando de hacer el ejercicio mayor, quemando las calorías necesarias y tratando de comer sanamente, hace que la mayoría de los países vayan disminuyendo y eliminar la sal, eliminar el azúcar y eliminar la harina. Eso y cuando usted dice eliminar es totalmente, o sea, que no diga a la gente que esté poquito. Quitarlo de la dieta, sencillamente. Sal, azúcar y harina. Y harina. Mucho ejercicio. No pan. No, para nada. Y el pan
tiene su condición en el país. Y el pan es correcto, yo sé a lo que usted refiere, pero Eso es el algo pan terrible. negro o el pan... Sí, es saludable. Realmente hay pan que es saludable, un pan de trigo, qué sé yo, pero que sea de verdad, que tú puedas Y manipularlo. uno no puede tener la confianza de saber Claro. que realmente... Pero tenemos que comer vegetales, tenemos que comer mucho más sano, consumir más pescado, más carne blanca, etcétera. Creo que es algo que ayuda mucho, pero sobre todo el ejercicio. Sí. Nosotros estamos, por el asunto de la forma de vida que llevamos, muy rápido y nunca tenemos tiempo ni siquiera para hacer ejercicio. ¿Qué tiempo diario o semanal usted cree que debe dedicar una persona a los ejercicios? Bueno, a la depende caminata, porque no necesariamente tiene que correr. El caminar, nadar, son ejercicios muy completos. Correr, etcétera, no tiene que ser necesariamente ejercicio ergométrico de pesa, sino ejercicio de caminar, de hacer 40 minutos, 45 minutos diarios de ejercicio. El hecho de caminar 2 esquinas, eso no es ejercitarse. Ni estar en la casa ni dando estar en la vueltas. casa dando vueltas, sino una jornada de ejercicio. Esto hace que el paciente pues mejore sus niveles de insulina, que va a tener, el paciente diabético no produce insulina o sencillamente el paciente la produce de muy mala calidad. Y eso es lo que hace que al final la glicemia suba y que produzca todo el daño que produce. Entonces, cuando nosotros vemos estas úlceras complejas, comenzamos con aplicar tecnología a diferentes niveles. La bioingeniería genética, que es lo que se usa, que es el factor de crecimiento. Los procedimientos desde el punto de vista vascular, que es los procedimientos endovasculares, que son la angioplastia, que son procedimientos a través de balones que se utilizan los diabéticos, porque el diabético hace lo que se llama carcinosis media intimal, es decir, los vasos pequeños, que es lo que se llama microangiopatía, se tapan. Por eso es más frecuente que los pacientes diabéticos desarrollen infarto agudo al miocardio. Entonces, esos procedimientos también es un arsenal terapéutico que tenemos para que nosotros, estos pacientes, no pierdan las extremidades. Es decir, que cuando vemos un pie, nosotros evaluamos todas las variables de un pie, desde la caminata, primer factor de riesgo, el calzado, y hay un factor no renovable, que es algo que produce pie diabético, que se llama lamentablemente, una palabra dura, que es la pobreza. Cuando no se tiene... Vamos a dejar eso, doctor, para el segundo segmento, la pobreza. Así y es. otra cosa, me llamó mucho la atención, pero no le pregunté, el hecho de que dentro de las amputaciones el número de personas jóvenes es muy significativo también, pero tenemos que cumplir con unos compromisos. Nos vamos y en breve retornamos con nuestro invitado, el doctor Juan Vicente Méndez, cirujano. Vamos a presentarlo como especialista en pie diabético en estos momentos. Luego hablamos de lo que es su expertise como profesional. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día.
En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia del doctor Juan Vicente Méndez. Cuando nos fuimos a la pausa, quedamos en la pobreza, cómo incidía en el asunto, vamos a decir, de las enfermedades en sentido general, pero de manera particular en el pie diabético y la diabetes, que son las que usted está tratando en estos momentos. Sí, la pobreza es una de las condiciones no modificables que produce pie diabético en el paciente diabético, evidentemente. Estos pacientes no tienen forma de cómo mantener la glicemia controlada debido a su estado económico, sociocultural, ¿no? Entonces, esto hace que el paciente se descuide en cuanto al manejo de su glicemia. No van al médico, no se toman los medicamentos y cuando... Comen mucho azúcar, comen mucha sal. Comen de todo y lo que son gente que no le entra en la cabeza comer sin sal y sin azúcar. Entonces, estadísticamente, según la IDF y la ELADA y todas las instituciones que manejan pie diabético, el 15% de los pacientes diabéticos debutan con un paciente con un pie diabético, que no sabía que eran diabéticos. Entonces, cuando el paciente dice, no, pero yo no soy diabético, y van con un acceso dorsoplantar o van con una úlcera diabética. O sea, brota primero el pie diabético. Brota primero. Y por eso le dije ahorita que es el iceberg, la punta del iceberg es el pie diabético. Cuando un paciente ya tiene un pie diabético, tiene afección renal, afección cardíaca y afección a nivel de los ojos. Ya está en un estado crítico. Así es. Entonces, de una diabetes de larga duración no tratada, otros se resisten al tratarse la enfermedad por razones que dicen que le quita la virilidad, que yo no voy a tomar medicamento, que me voy a morir como quiera. Entonces, el paciente diabético hace mucha depresión. Túmbeme lo de la virilidad, que los hombres tienen en la cabeza eso como algo esencial por encima de la alimentación, por encima de la salud. Es un tabú muy dañino. Sí, correcto. El paciente generalmente es una mancuerna que tiene que ver mucho, es un binomio. Hipertensión, diabetes, colesterol elevado. El paciente muchas veces es hipertenso, no toma medicamentos porque piensa que los medicamentos, y hay algunos medicamentos que son para la presión, que bajan la función eréctil, la libido, ¿no? Entonces muchas veces no lo usan. El diabético también muchas veces no se maneja y dice, yo no voy a tomar nada. Entonces, cuando viene, debutan, y eso es algo terrible. A veces nos llegan al hospital que no podemos hacer nada por el pie. Y tenemos, lamentablemente, que decidir entre vivir amputado o sencillamente no vivir con tu miembro. Entonces, el pie no es una simple estructura del cuerpo. El pie es un órgano. Y vital. El órgano de locomoción, de propulsión de un ser humano es el pie. El diabético pierde la marcha, la biomecánica del pie, se pierde la forma de caminar y muchas veces el hecho de caminar mal produce puntos de presión a nivel del pie, que son los puntos de reflexión del pie, se crean presiones dentro del calzado y entonces se produce la lamentable úlcera a nivel del antepié, del medio pie o el retropié. Eso es algo que se puede con mucha frecuencia. Me preocupó más cuando usted dice que puede una persona debutar con un pie diabético y justamente yo había dejado atrás, se me había pasado lo que referí cuando se hablaba de amputaciones, y es que también los jóvenes estaban debutando con amputación. Y yo me pregunto, un joven que lo sorprenda por demás un pie diabético, ¿cómo le cambia la vida? ¿Cómo se le cae la vida? Porque el pie diabético, nada más que tenga la suerte de caer en usted o caer en Santiago, en el hospital
José María Cabral Ibáez. José María Cabral Ibáez, para aplicarle la técnica del factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. Correcto. Eso es importante que la gente tenga en mente que eso existe, y algo mucho más importante es que el doctor asegura que este tipo de terapia es cubierta por el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Pero la pregunta del joven y el impacto. Sí, eso es mucho mayor todavía cuando es cabeza de familia, cuando mantiene su familia y debuta con un pie. Cuando lamentablemente muchas veces se hacen amputaciones menores, que son las amputaciones de los ortejos, es decir, las amputaciones de los dedos. Los dedos. Cuando se amputan los dedos. ¿Pie o mano? No, de los pies. O parte del antepié, que es la parte que es lo que se llama amputación transmetatarsiana, o una amputación de Chopard, de la Fontaine, etcétera. ¿Por dónde andamos, doctor? Sí, estos son los ortejos, ¿verdad? Ajá. La parte que, esta es la transmetatarsiana, esta es la de Chopard y esta es la Saint. Son amputaciones. ¿Y las amputaciones son medianas, mínimas? No, estas son las menores. Ahora bien, cuando se amputa aquí, por debajo de la rodilla, o por encima de la rodilla. Se va la pierna completa. Completa, o a nivel de la articulación, que es una desarticulación. También se puede hacer desde acá, el pie completo. Con la articulación completa. ¿Y en qué momento esa articulación se daña de manera tal que hay que proceder a amputarla completa? Generalmente se daña por procesos infecciosos que ascienden desde el pie hacia la pierna y de la pierna hacia el muslo. Y muchas veces son por bacterias que son productoras de gas, que es lo que la gente le llamaba gangrena, que es lo que técnicamente se llama gangrena húmeda. Gangrena. Una gangrena puede producirla. Entonces, estos jóvenes, el nivel de afección se hace a través de una escala de evaluación que se llama escala de Hamilton, porque estos pacientes se deprimen. Muchas veces no tienen opción a nada. Vamos a ver cómo se tratan esos pacientes en depresión y lo físico, pero vamos a comenzar a pasar las llamadas telefónicas que ya tenemos ahí, el 809-685-0504. Buenas, aquí se ve de noche. Yo creía que era de tarde, pero buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre, lugar de llamada y pregunta, por favor. Sí, no. Déjame, pero yo supiero bien que de ese programa tuyo. No se escucha nada, por favor. Hábleme un poquito más fuerte. Yo le estoy hablando de un campito de Puerto Plata. ¿Me copia ahí? Es correcto, muy bien. Así es que quiero que hable. Una pregunta para el doctor. Yo soy diabético. Tomo morfina 850. Ahí va lo bueno ahora. Antes de ayer, a mí yo amanecí con una tonterita. Medio tonto. Fui al médico porque aquí lo que hay es una clínica, una policlínica. ¿De qué campo que es usted? De Guravito de Yaroa, esto pertenece a Puerto Plata. Ok, ¿y fue a la policlínica y qué sucedió? No, el médico lo que me dijo fue que si yo estaba aguantando mucha calor, yo le dije, claro que sí, porque yo soy un hombre agricultor, eso es lo que yo trabajo en agricultura. Entonces él me dijo que me tomara una ayer y que me tomara otra hoy, y entonces que fuera el lunes, porque yo también tomo para la presión pastillas. Ok. A ver lo que el doctor me diga. Escúchelo, por favor, doctor. Sí, la parte clínica, nosotros como equipo dejamos que el médico diabetólogo, el internista o el cardiólogo en este caso, pero o el endocrinólogo, maneje la parte de la glucemia. Si usted está tomando hipoglicemia anteoral y usted debutó con una glicemia central elevada, por encima de 200, entonces usted debe de asistir al médico. Eso normalmente se asocia a algunos síntomas como poliuria, es decir, orina mucho, le da mucha sudoración, mucha taquicardia. Entonces, en este caso, asistir a una unidad de atención primaria, le toman la glicemia y entonces si hay que colocarle insulina, si le sube mucho la glicemia, entonces le coloca la insulina. Pero el enfoque es hacia usted, que como usted es agricultor y usted tiene que usar botas, tiene que tener cuidado con las botas, porque el hecho de que el diabético hace muchas enfermedades por hongos a nivel de los dedos y a nivel de las uñas, que se llaman onicomicosis o onicocriptosis,
Esto hace que muchos pacientes diabéticos pierdan una extremidad por una infección por hongos. Que no es directamente por la diabetes, sino por la infección del hongo que provoca. Exactamente. Esa sobreinfección viene por otra bacteria oportunista y entonces entre los dedos, por eso es recomendable que el paciente higiene y secarse muy bien los pies cuando se bañe y no usar esas botas. Perfecto. Tenemos otra persona. Vamos a pasar, por favor. Buenas noches. Nombre, lugar de llamada y pregunta. Buenas noches, hablo desde Montebonito de Para las Cosas. ¿Desde dónde? Montebonito de Para las Cosas. Hábleme un poquito más alto. Desde Montebonito para las Casas. Ok, ¿y cuál es su pregunta o inquietud? Sí, mi amor, mi nombre es Virtudes y yo también soy diabética ya desde hace más de 8 años. Mi preocupación es que me duelen mucho los pies. Me arden, me duelen y me dan unos calambres muy fuertes. Es un problema hasta para los calzados. Perfecto. Doctor. Correcto. Es muy probable que el paciente diabético, normalmente las estadísticas nos dicen que después de 10, 15 o 20 años de padecer diabetes, haga una complicación que se llama neuropatía diabética. En este caso, los síntomas asociados a un problema vascular que puede estar acompañado por un problema de insuficiencia venosa, daños a los nervios y daños a las venas, caliente, hormigueo, pesadez, cansancio en la pierna, y ese adormecimiento tiene solución. Tiene que ir al especialista para que le coloque los medicamentos que tiene que usar. Sin embargo, lo más importante es el control de su glicemia. Es una complicación. ¿Qué especialista? ¿El de pie diabético? El de pie diabético y vascular, o el entonces. vascular o al diabetólogo. Perfecto, perfecto. Buenas noches. ¿Aló? Sí, aló, buenas noches. Muy bien, me gusta su voz. Nombre, lugar de llamada y pregunta. Sí, le hablo desde Higüey. Higüey, perfecto. El licenciado Guillermo Torres Santana. Licenciado, ¿qué quiere saber? Yo soy diabético. Hoy mismo me hice la glicemia. Me salió el 102. Y la hemoglobina glicosilada que llama. Sí. El 5.7. ¿Qué me dice? La glicemia... El doctor le va a explicar, porque ya con esas dos indicaciones está bien. Sí. Doctor. Mire, él puede ser diabético y tener la hemoglobina glucosilada en 5.7. Eso significa que él está controlado. Y la glicemia central también en 102. Si se le hizo el diagnóstico de diabetes con los parámetros de la ADA, eso es la Asociación Americana de Diabetes, que es una glicemia por encima de 132, 136, con una hemoglobina central por encima de 6.5, con una glicemia, con una curva de tolerancia por encima de 200, o cambios propios de cetoacidosis o aumento de la glicemia. Esto hace que su diagnóstico de diabetes sea, junto a los síntomas clínicos, se le haga el diagnóstico de diabetes. Entonces, creo que debe de seguir comiendo lo más sano posible. Eso le ayuda mucho a evitar complicaciones propias de la diabetes. Y cuídese los pies, porque los diabéticos, además de tener otras complicaciones, una de las fuentes de afección y de muerte son los pies. Doctor, importante que él también controle la alegría y la emoción para que eso no lo lleve a comer mal, sí, a comer de más azúcar y comer sal y entonces caer en un problema real. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre, lugar de llamada y pregunta. Ricardo Bautista, le estoy llamando del municipio. Señor Bautista, hábleme más fuerte. Ricardo Bautista, del municipio de Yamasá. Perfecto. Dígame, ¿qué quiere saber? Estoy llamando porque quiero saludar al doctor Juan, ya que fuimos personas que subimos juntos en la niñez, el sector de los Pinas. Tenía mucho tiempo que no lo veía. Bueno, aquí lo está viendo. ¿Quiere? Quise llamar para saludarlo. Perfecto. El doctor recibe su saludo. Un placer escucharle. Doctor, ese es su amigo. Amigo de infancia. Pues un hombre joven. Oye, es un hombre joven. Sí. Doctor, en lo que viene la otra llamada que está ahí, hablábamos de la parte psicológica, de cómo enfrentar a un paciente joven y que se le detecta, por ejemplo, un pie diabético de primer golpe.
Sí, debuta el 15% de los diabéticos. No todos los diabéticos que hacen pediabéticos se ingresan en un hospital o en una clínica. Hay criterios para ingresar un paciente diabético, hay escala de evaluación, varias escalas, hay más de 32 escalas para evaluación de un pediabético. Nosotros en la residencia de pediabéticos usamos varias escalas, las últimas americanas y las últimas de Centroamérica, WIFI, PEDIS, San Elian, Viades, etcétera. Entonces, el Wagner también. Entonces, tamizamos el paciente con unos parámetros y en base a los parámetros clínicos del paciente, entonces decimos, tiene criterios para ingreso. El enfoque viene desde que se ingresa, control metabólico, intervención, que es lo que se llama food attack. El food attack es cuando el cirujano pediabético interviene un pie diabético que tiene un acceso, que tiene una infección. Entonces, drenamos el paciente, hacemos lo que es una descarga, retiramos el tejido devitalizado. Entonces comenzamos la administración de los antibióticos en base a un antibiograma y en base a esto entonces el departamento de vascular, se tiene una afección vascular, entonces hacemos la implementación de las terapias que le mencioné, no solamente la parte que tiene que ver con la aplicación del factor de crecimiento, sino también los procedimientos de revascularización, si así lo lleva el paciente, y los pacientes que tienen aplicación para procedimientos endovasculares. Perfecto. Gracias a Dios que los seguros lo cubren. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, su nombre, lugar de llamada y pregunta, por favor. Sí, soy Oscar García de Santo Domingo. Ok, ¿qué quiere saber? Yo soy diabético hace varios años y hace unos meses estoy midiéndome mi índice glucémico y veo que está normalizado. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algún otro inconveniente? Escuche el doctor. No escuché bien. No escuchó, repítame rapidito, por favor. Le digo de nuevo, o sea, soy diabético hace varios años y he notado que en los últimos meses me estoy midiendo la glucemia y encuentro tan... No estoy escuchando, doctor. Encuentro. Señor, la última parte, ¿qué es lo que usted está sintiendo últimamente? Sí. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Más o menos, habla un poquito más alto, pero con... Sí, le repito, estoy diabético. No me repita. Hace unos años. Que estamos perdiendo el tiempo. Dígame qué es lo que siente últimamente. Estoy midiendo el índice glucémico y noto que está controlado. En la mañana está menos de 100 y después de 2 horas después de comida no pasa de 120. Ahora sí, perfecto, doctor. Ok, muy bien. Gracias, señor, correcto, muy amable. Yo lo veo muy bien, creo que habría que ver si esa glicemia está bien tomada, el aparato esté calibrado, para que sepa, muchas veces el aparato, el glucómetro no está bien controlado, pero la idea es que el paciente se toma 2 glicemias al día, creo que es mucho, creo que no es necesario que usted se tome 2 glicemias al día, con 1 es suficiente, tampoco todos los días, y que siga el tratamiento con su diabetólogo, pero sí realmente, aparentemente, el paciente está compensado. Correcto, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, le habla Teresa Custodio de Brisa del Este. Perfecto, doña Teresa, muy buena voz. Dígame, ¿qué quiere saber? Mire, yo sufro de azúcar hace aproximadamente 20 y pico de años. Sí. Una sola vez hice como una crisis que me fui, que no me di cuenta que oriné ni nada de eso. Pero los pies, un dolor en los pies, acalambrado, siempre acalambrado. Tengo que tener hasta 2 y 3 medias puestas para poder aguantar como el frío en los pies de tan fuerte. Y como dijo el doctor ahorita, que dijo, como que le da como clavones, así, como que me camina como algo en el cuerpo. Okay. Pero a mí se me ha hecho como cosas en los pies, a veces cortar, pero se me sana de una vez, no me dura así tanto. Doña Teresa, escucha al doctor, sí, porque ya usted habla de algunos síntomas. Sí, lo primero es que no solamente la neuropatía produce síntomas por el asunto del tiempo de ser diabética, es decir, el calambre que tiene la pierna, el hormigueo, el cansancio, la pesadez, etcétera, que tienen los pacientes diabéticos, sino que hay que hacerle un Doppler arterial y venoso, es decir, un dúplex,
para que ver cómo está su circulación. Y en base a esto, entonces, tratarle el problema vascular y el problema de la neuropatía. Las dos condiciones tienen tratamiento, pero primero hay que hacer el Doppler y en el peor de los casos hay un estudio que se llama electromiografía que nos dice los potenciales evocados a nivel de los nervios, porque el paciente diabético pierde lo que se llama la propiocepción, es decir, la sensibilidad a todos los niveles, tacto, calor, frío, caliente, temperatura, entonces hace que no sienta nada en el pie. Prácticamente tiene el pie como si tuvieran dos botas de hielo, como dicen ellos. Entonces hay que hacerle los estudios, estamos a la orden en el Moscoso Puello, si gusta ir al hospital para verla. Correcto, vamos a pausar y en breve retornamos ya a la parte final de Portada Digital con Juan Vicente Méndez, especialista en pie diabético. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, ya en Portada Digital, último tramo y última llamada. Lamentamos muchísimo no poder pasar tantas llamadas, pero bien, esta porque hay algo importante después de. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno. Nombre, lugar de llamada y pregunta. Sí, le hablamos de Santiago. Ajá. ¿Qué quiere saber, señor santiaguero? Sí, yo quisiera preguntarle al doctor. Mi esposa tiene más de 20 años siendo diabética, entonces ella tiene que estar tomando, ¿cómo que se llama? Omeprazol para el estómago. Ella tiene metformina, tiene que estar tomando. Okay. Entonces, no sabemos, porque a veces la deja de tomar y le duele mucho el estómago. Entonces, también dice la doctora, la gastroenteróloga, que ella le da mucho el Helicobacter. Eso es el Helicobacter pylori, sí. Tenemos que estar cada año casi yendo a donde ella. Ok, doctor. Por favor. Sí, este caso es un caso de diabetes y una gastropatía diabética probablemente. Estos pacientes hacen mucha gastroparesia, pero en el caso de ella creo que hay un proceso de una gastritis con un componente de Helicobacter, que es un Campylobacter pylori, es una bacteria que produce gastritis y úlcera. Debe ser manejada por el gastroenterólogo.
El omeprazol es para el tratamiento directo, para la afección gástrica, no para la diabetes, y tiene que seguir con su metformina y seguimiento glucémico con su diabetólogo. Esto no, si sigue el manejo con su hipolipemiante en el caso de, o hipoglicemiante, creo que si mantiene una dieta y la gastroenteróloga le maneja la parte de la gastritis o la gastroenteritis que tiene ella, va a tener mucho mejor salud, mucho mejor evolución de su cuadro, pero no tiene nada que ver el hecho de que consuma omeprazol junto con la metformina en el control de la glicemia. El control viene por el uso del hipoglicemiante. Perfecto. Repetimos que tuvimos que paralizar las llamadas debido a que el doctor nos trajo unas imágenes que incluso aprovechamos para que si hay niños puedan retirarlo ahora para que no las vean porque son un poco fuertes. Y se trata de pie diabético, pero con la buena suerte de que estos 3 pacientes pasaron por el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante. Doctor. Como le expliqué, este es uno de los primeros casos presentados que llegaron al hospital con una paciente femenina con un Arnold 4, es decir, una clasificación con una úlcera isquémica, con necrosis de cuarto y quinto ortejo. Se le hizo debridamiento del antepié y la parte lateral. Inmediatamente cuando se le hace el Doppler se ve que tiene flujo y le tomamos los cultivos. 2. Es decir, que esas 2 condiciones hacen que el paciente califique para el programa. La otra. Comenzamos la aplicación y el resultado final, fíjese, el cierre total de la úlcera. Otro paciente que ya está mucho más avanzado con un Wagner 5, perdió todo lo que es la parte del antepié y la parte dorsal del pie. Comenzamos con la aplicación, 16 bulbos aproximadamente, en 40 a 50 días ya teníamos el cierre total de esa úlcera. Aquí, en los 120 días. Sí, correcto. Correcto. La última imagen, por favor. Sí, el tercer caso ya es un paciente con isquemia importante, que es lo que se llama isquemia crítica, con necrosis de primer y segundo y tercer ortejo. Comenzamos el procedimiento de cura seca y también la aplicación del factor de crecimiento para delimitar el área isquémica. Junto con la aplicación utilizamos otras vías de tratamiento, que en estos pacientes se utiliza lo que le expliqué, los procedimientos endovasculares que conjuntamente con la aplicación de factor de crecimiento, pues hace que estos pacientes tengan este resultado. Al final, la última imagen, en 56 días de tratamiento, tenemos la salvación del pie. Eso es con la técnica a que hemos hecho referencia, pero ¿cómo evitar llegar ahí, doctor? Sencillamente con un buen control glucémico, cuidándose su diabetes, reconociendo la enfermedad, yendo a los centros de aplicación, de tratamiento, de abordaje, de terapia que nosotros tenemos en el hospital, y a nivel de la unidad de atención primaria, a nivel nacional, que hay un personal capacitado, enfermeras, médicos generales, médicos familiares, que estén entrenados en pie diabético, y tenemos los cursos y los entrenamientos a través de la Universidad Pedro Enrique Ureña, con base a diplomados que estamos formando especialistas para esto, para que estos médicos estén a nivel de la geografía nacional. Una vez que ya estos pacientes lleguen a la unidad de atención primaria, no nos llegan al hospital en las condiciones que nos llegan. Perfecto. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor Juan Vicente Méndez, cirujano general y vascular. Y recuerden que es el jefe del Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Moscoso Puello. Evitar todo lo que tenga que ver con la diabetes y cualquier tipo de enfermedad. A ustedes también las gracias por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles. Mañana a las 6 estaré en espera de cada uno de ustedes.